Hola a todo el mundo, soy Stephanie de Alemania. Soy la autora del libro llamado Schulfrei, que fue el primer libro que se publicó, uno de los primeros libros que se publicó en alemán sobre la educación en familia. Y me han pedido que os hable un poco sobre la situación actual en Alemania. Voy a empezar con las buenas noticias, porque las buenas noticias son que estamos experimentando cambios en Alemania. Esto no significa que la situación legal haya cambiado. La situación legal sigue siendo la misma. Sigue siendo prácticamente ilegal practicar la educación en casa en Alemania, pero no voy a empezar a hablar de todo esto porque Karen Khan ya lo presentó en la primera conferencia europea de la educación en casa en 2011 y está todo en YouTube. Podéis oírlo allí. Así que, bueno, en Alemania no existe la educación en casa. Y os puedo decir que me indigna. ¿Por qué? No entiendo por qué Alemania tiene que ser tan distinta de otros países. Y os voy a explicar por qué. Yo he vivido en Canadá 2 años y educar en casa en Canadá es algo totalmente normal, es una opción más. Es como mandar a tus niños a una escuela Montessori o a cualquier otro tipo de escuela. No sé si conocéis estas escuelas en España, pero es una elección. Puedes llevarlos a un colegio público, un colegio privado o educar en casa. Y todo el mundo sabía lo que era. Todo el mundo tenía un vecino, un primo o alguien en casa que educaba en familia. Así que ni siquiera tenías que explicar en qué consiste. Cuando le digo a las personas de alemanas de la educación en casa, se quedan horrorizadas y dicen, ¡ah! Pero tienes que ir al colegio para aprender cosas. Pero necesitarán desarrollar habilidades sociales, por eso tienen que ir al colegio. Y en Canadá, cuando hablaba yo sobre la educación en casa, cuál era la situación de Alemania, los canadienses no se lo podían creer, también estaban horrorizados, pero es imposible. Pero su motivo era justo el opuesto, porque decían, no es posible, porque pensaban, ¿cómo puede ser que un Estado se quede con el derecho para decirme a mí o a mi familia cómo debo educar a mis hijos? Así que es justo lo contrario. Y en British Columbia, donde vivo, la elección de la educación está en manos de la familia. No tienes que hacer exámenes, no tienes que seguir el plan de estudios y es mejor todavía. También puedes conseguir fondos, puedes conseguir becas para educar a tus niños en casa. Nosotros te dan unos $1.000 canadienses al año para educar en casa. Y te dan ese dinero y te lo puedes gastar en libros, en materiales de aprendizaje o en una entrada para un museo o para ir al esquí o cualquier cosa para educación. Y en medida de que yo sé, esta actitud hacia la educación en casa no ha constituido una destroza del sistema educativo canadiense, ni mucho menos. Sigue habiendo escuelas en Canadá. Todo el mundo puede elegir libremente si educa a sus hijos en escuelas o en casa. Aún así, las cifras son el 97.5% de los niños siguen yendo al colegio. Así que solo hay un 2,5 máximo de niños que siguen la educación en casa. Así que ningún sistema se va a destrozar si le das la posibilidad de elección a la gente. Así que pienso, ¿por qué en Alemania es tan distinto? Si abrieran esta posibilidad, si legalizaran la educación en casa en Alemania, ¿por qué debería ser diferente que en Canadá y en otros países? ¿Por qué tienen tanto pánico? Lo que oímos a menudo es que lo que nos dicen es nos paralizaría, esto nos llevaría a sociedades paralelas. No sé a qué se refieren exactamente con esto, pero
Bueno, tendríamos sociedades paralelas si los niños no están socializados en el colegio. Bueno, yo creo que ya tenemos sociedades paralelas ahora mismo, porque una está en la escuela y otra es en la realidad fuera de la escuela. Así que yo creo que ya hay dos sociedades paralelas. Lo que estamos experimentando en Alemania ahora mismo es una necesidad a una alternativa a la educación de las escuelas públicas y privadas. Hay muchos niños que no van bien en el cole y hay un crecimiento que es notable en esta tendencia. He hablado con muchas organizaciones educativas en Alemania y también con gente que están haciendo educación en familia y que son como contactos locales. Todos ellos me han informado de que hay cada vez más interés en el tema. Les preguntan, les llaman, les escriben emails. La gente les pregunta, ¿qué podemos hacer para educar en casa a pesar de las leyes? A menudo son familias con niños que todavía no han llegado a la edad de educación obligatoria, pero ya están buscando opciones para ver qué pueden hacer o cómo pueden hacerlo si quieren llevar una educación en familia. Yo puedo hablar, desde luego, más sobre mi grupo local. Nos reunimos una vez al mes, más o menos. Llevamos ya 2 años haciéndolo. Y a veces la gente viene desde tan lejos como Luxemburgo o Bélgica. Viajan mucho. Hay gente que tiene que conducir más de 2 horas para llegar a nuestras reuniones. Y no está mal. Tenemos un récord de gente viniendo. El año pasado, 46 educadores en casa. Antes de Navidad tuvimos la reunión. Ese fue nuestro récord. Definitivamente es un movimiento que crece. También tuvimos una reunión en febrero con gente de toda Alemania. Durante todo un fin de semana nos reunimos. Había unos 120 educadores allí, sin contar a bebés. Así que definitivamente el movimiento se está extendiendo y está creciendo. Aún así, algunas familias tienen que abandonar el país y mudarse. Los países más comunes a donde se va la gente es Austria, la región de Alsacia en Francia, la parte de habla alemana de Bélgica y Polonia, porque claro, a las familias les gusta estar cerca de Alemania y nosotros tenemos frontera con todos estos países. También hay otras personas que se trasladan a Inglaterra. Otras familias han encontrado sus propias soluciones personales, que ahora no me voy a extender en este tema, pero unas cuantas familias van desde su hogar en Alemania a otro país del extranjero o pasan parte del año viajando, de forma que no están en Alemania y no tienen que seguir la ley de escolarización obligatoria. Definitivamente espero que haya un cambio en Alemania, porque eso nos ofrecería la posibilidad de concentrarnos de verdad en la educación de nuevo, porque ahora mismo gastamos tantísima energía en encontrar formas en las que poder hacer la educación en casa a pesar de la ley o trasladarse de país, emigrar dentro de Alemania. Y sería muchísimo mejor si pudiéramos utilizar toda esta energía en realmente la educación de los niños, ayudarlos a aprender en casa. Pero todavía tenemos que dedicar mucha energía a las cuestiones legales. Pero hemos visto un avance. Cada vez hay más gente interesada y cada vez más gente busca consejo. Y simplemente el hecho de que haya organizaciones a las que uno se puede dirigir y que haya grupos activos locales en diferentes ciudades de Alemania. Ya tenemos, por ejemplo, muchos grupos que incluso se están formando. La situación es muy diferente hace 10 años, porque hace 10 años simplemente teníamos familias aisladas por toda Alemania que tenían que estar solas. Ahora con Internet y el networking
que hacemos en Internet es fantástico. Nos reunimos mucho más. Y el seguimiento de los medios de comunicación es más frecuente y más positivo que hace unos años. Y tenemos un número cada vez mayor de presentaciones, de charlas sobre el tema en toda Alemania, con un feedback muy favorable por parte del público. Ahora os comentará un compañero algo más de esto, porque está haciendo charlas de este tipo en Alemania. Y también hemos tenido el primer festival de educación en familia en Alemania, que se llama el Schulfreies Festival, del 5 al 8 de septiembre en el norte de Alemania. Sois todos bienvenidos. Me encantaría veros allí. Así que, para resumir, tengo muchas esperanzas de que cuando nos reunamos de nuevo para el nuevo Conferencia Europea, tendré incluso mejores noticias sobre el desarrollo de la cuestión en Alemania. Y espero también oír buenas noticias de otros países. Eso es todo. Eso es lo que os tenía que decir sobre Alemania. Gracias.